la plataforma que ayer se lo ocupó. Recording is on. Ok. Bueno, pues ayer estábamos viendo precisamente este grafo 1 de Lacan, donde él está intentando explicar esta primera versión de este primer acercamiento al tema del inconsciente y el lenguaje, y donde está hablando de la importancia del significante como determinante de lo que somos, de lo que pensamos y el cómo nos comunicamos. Y veíamos ayer todas las enormes dificultades de comunicación que conlleva pues el hecho de esta comunicación a medias, que va a ser siempre común en los seres humanos, precisamente por esta cuestión de los significantes que no son propios, que vienen de fuera, que pertenecen a otro, siempre, ¿no? Y en ese sentido tenemos que servirnos de estos códigos para poder comunicarnos, y al servirnos pues siempre perdemos, siempre terminamos perdiendo un quantum, digamos, de comunicación, queda extraviado permanentemente y hace muy difícil las comunicaciones humanas, ¿no? Pero Lacan, decíamos, va cambiando también su apuesta teórica, su enfoque, conforme se va desarrollando su teoría, precisamente en el intento de ir explicando mejor cómo se dan estos procesos y sobre todo llegar como a la explicación del inconsciente. Aquí todavía no hay como propiamente una explicación clara del inconsciente y cómo está, dónde está y cómo funciona. Va a ir llegando a él gradualmente, ¿no? Vamos a ver un segundo grafo, ¿no? Que es como una versión, digamos, ampliada de él, y al que curiosamente va a nombrar el chiste, en alusión precisamente al libro y de Freud del chiste y lo inconsciente, el texto de Freud, y donde explica toda esta cuestión de los lapsus, los errores que están determinados por lo inconsciente, como el inconsciente determina incluso las acciones equívocas del ser humano. Y bueno, por eso va a retomar esta idea, la noción del chiste, para intentar explicar con mayor claridad, por eso va a nombrar así este grafo, pero lo que vamos a ver es precisamente esta cuestión, ¿no? Permíteme, miércoles, permítame, ok, así que vamos. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces decíamos, de este grafo 1, el señor Lacan va a desarrollar esto, que es como el grafo 2, podríamos decir, ¿no? Este que vamos a ver ahorita, en grande, y que representa con una versión, digamos, más explicada del otro. Se va complejizando un poco, si se dan cuenta, hay más elementos. También van cambiando el uso de siglas, el uso de los símbolos que va empleando para explicar o intentar explicar cómo sea el funcionamiento psíquico. Vamos viendo cómo se va modificando, ¿verdad? Entonces aquí tenemos este grafo y bueno, vamos a intentar como irlo explicando. En primer lugar, hasta abajo tenemos este elemento que sigue siendo la delta, ¿no? Y que habíamos visto como la necesidad, ¿verdad? Sin embargo, en el primer grafo, pues esta necesidad era así, simple y sencillamente. La necesidad llegaba simplemente al código. Aquí vamos a ver que la necesidad va a encontrarse, va a chocar, va a ser intersectada por esta otra cuestión que es la letra griega beta, ¿no? Que esta letra para Lacan va a significar otra, digamos, otra parte del yo que sería inconsciente. Recordemos, Lacan es francés, está hablando en francés, y entonces utiliza, en el idioma francés hay dos, digamos, palabras para referirse al yo. Cuando hablo de mí, cuando hablo de yo, no solamente está como en español, que es el yo, ¿no? Sino está el moi, le moi, que representaría, es el yo, según Lacan, el yo consciente, es lo que yo conscientemente quiero, la necesidad consciente que yo tengo, que yo busco expresar, mientras que beta sería le je, que sería el yo, pero inconsciente. Las dos palabras se utilizan indistintamente en francés como sinónimos del yo, le moi y le je, pero Lacan hace la distinción como este yo
consciente y para nosotros sería este yo inconsciente. Es la necesidad, pero inconsciente. Y precisamente aquí vemos el primer entrecruzamiento, digamos, donde ya empieza a haber problemas, ¿no? Podríamos decirlo, ¿no? Conforme vamos viendo, Lacan va complejizándose y vamos a tener una visión del ser humano como muy, muy compleja y muy donde la libertad es un criterio cada vez más estrecho, más difícil de lograr, de cumplir, precisamente por esta manera como Lacan plantea que sea el funcionamiento de la psique. Está la necesidad personal. Yo quiero esto conscientemente, pero hay otra necesidad que es inconsciente muchas veces y que puede estar en consonancia o no con la necesidad personal. Yo quiero una cosa, pero esta otra parte quiere otra. Diríamos, si lo trabajáramos un poco al esquema freudiano, este sería el yo y este sería el ello, ¿no? Sería como más o menos para entender la idea, ¿no? Pero acuérdense que luego en la segunda tópica Freud divide que hay un yo consciente y un yo inconsciente, ¿no? Más bien. El Lacan está hablando entonces en este punto del yo, es le moi, es como el yo consciente de la necesidad, y le je es la necesidad que viene del inconsciente y que aquí se entrecruzan precisamente en convertir esta cuestión que es todavía no lingüística, podríamos decir, es pulsional, lo llevamos a lo que antes era C. ¿Se acuerdan? Antes aquí estaba la letra C, aquí lo vemos, ¿no? Y aquí lo que vemos es que se convirtió en la letra A, que en francés, autre, se escribe con A. Nosotros lo podríamos decir, si fuera en español sería una O, ¿verdad? Pero como estamos respetando las siglas originales de Lacan, pues aquí autre se escribe con A. Y entonces aquí viene, digamos que aquí lo pudiéramos traducir como la alteridad, ¿no? Es decir, pues sí, los otros, las otras, que él entiende, ¿no? Esto, ¿por qué cambia el código a los otros, las otras? Porque los códigos siempre son dados por alguien más. Es la alteridad, la otredad, quien siempre crea el código. Y decíamos, el código nos antecede como sujetos, ya está ahí. Nosotros lo incorporamos. Y al incorporarlo, limitamos nuestras capacidades expresivas comunicativas precisamente porque esta necesidad tanto consciente como inconsciente tiene que traducirse a un código, a un lenguaje que siempre viene del otro. Hay una pluralidad referencial en este otro, por eso cambia código a otro, ¿no? Porque no es un único código, va a decir Lacan, no solamente es el código idiomático, no solamente es el idioma que utilizamos. Si eso fuera así, vamos, sería muy sencillo, porque como todos hablamos el mismo idioma, significaría que todos poseemos el mismo código. Y en realidad no es así, ¿verdad? Por eso cambia a Lyot, porque lo otro es como más representativo de esta pluralidad de significados que Lacan quiere como dar a entender con su esquema. Entonces, este código puede representar, o este otro puede ser simple y sencillamente un significante de otro sujeto, ¿no? Significante que yo he captado de alguien más, de mi figura materna, de mi figura paterna, de mis figuras parentales, del entorno sociocultural, de mi barrio, de una cierta jerga léxica, en fin, cualquiera puede ser este primer significante encarnado. Pero también es la ley, ¿no? Diría, más bien sería la traducción, no sería como la ley como nosotros, porque se entiende como la ley como para términos legales, y Lacan más bien lo está entendiendo como lo que sería el nomos en latín, ¿no? Que el nomos es como todo este conjunto de reglas de lo que está permitido decir y obviamente lo que no, lo que se puede significar y aquello que no. Entonces el nomos es como un sentido muy amplio de decir todas las restricciones que nos rodean en torno a los procesos comunicativos, cómo se debe dar la comunicación y que no solamente tiene que ver con lo gramático, lo lingüístico, lo ortográfico, lo semántico, sino también con las reglas y normas de conducta esperadas, lo cultural, los tempranos aprendizajes, etcétera, 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 que de alguna forma se incorporan como reglas rígidas de debes de comunicarte de esta forma, que quedan impuestos y que entonces limitan la capacidad expresiva comunicativa de los seres humanos.
Y obviamente también esta otredad significa la relación conflictiva que se da con esa otredad, ¿no? Como hay una cierta resistencia también de parte del sujeto a adoptar estas formas significantes que vienen del entorno, ¿no? O sea, el sujeto quisiera hacer valer su propio significante, y eso lo vemos en la infancia, pero es el entorno el que le dice y le corrige. No, así no se dice. Se dice de esta forma. Así no es, así no se pide, así no se hace, así no se obra, así no, infinito, ¿no? Precisamente esto es la otredad, que en realidad sería como un enorme conjunto de códigos que son asimilados por el sujeto y que luego tienen que ser empleados para traducir y comunicar esta necesidad y esta necesidad inconsciente. No sé si esto se entiende, y si se entiende, denme su retroalimentación de lo que están entendiendo, chicas, chicos. O si no se entiende, también digan, no entiendo. ¿Qué no entendiste? Cuando acabemos este gráfico yo dejé de comprender. Y ya estoy segura de si entendí el anterior. Lo que pasa es que Lacan va cambiando el gráfico, ¿no? O sea, precisamente en un intento de crear un modelo que dé mejor claridad de lo que sería su teoría, de lo que sería su versión del psicoanálisis, ¿no? Entonces, digamos que el modelo, el primer gráfico es el gráfico más sencillo, es el gráfico inicial, como para empezar a entender la relación significado, ¿no? Que veíamos, que es tan importante y cómo le invierte Lacan. Este otro grafo, es como se complejiza un poco más, ¿no? Y conforme veamos viendo los grafos que siguen, pues se van haciendo cada vez más complejos. Precisamente porque se incorporan más elementos y cambia la noción, la definición, cambia el significante. Lacan va cambiando sus significantes conforme va creando, conforme va escribiendo, conforme va reflexionando y modelando su propia teoría. Entonces, obviamente, es que una vez que entendimos el grafo 1, hay que pasar al 2, porque no nos podemos quedar con el 1, porque el primero es insuficiente para dar claridad explicativa a lo que Lacan está intentando expresar. Entonces, el grafo 2 es, sí, más difícil, por si lo vemos así, ¿no? Porque hay más elementos, porque cambia el significado de estos elementos, pero en realidad está queriendo expresar lo mismo, que es un poco entender cómo se da el funcionamiento psíquico en realidad, cómo es este proceso, sobre todo para Lacan el proceso de comunicación, ¿no? Porque para Lacan podríamos ser que es precisamente el lenguaje, podríamos ver que es el lenguaje en Lacan, el que tiene el peso fundamental en la especie humana. Somos una criatura de lenguaje, somos una especie de lingüística. Eso es lo que de alguna forma nos caracteriza, porque para poder acceder a cualquier cosa en nuestro entorno, hemos construido el lenguaje y es como nuestra manera natural de ser en realidad. Entonces, pues en los grafos se le va intentando como descifrar esta manera del ser, en sentido filosófico, que él va viendo, que él va hipotetizando, que él va creando. Es un modelo. Los grafos son modelos explicativos del ser humano, la psique, la comunicación, el lenguaje y sobre todo de la comprensión del consciente, relación consciente-inconsciente que caracteriza a los seres humanos, ¿no? Entonces, retomando, ¿no? Si ustedes ven, cambia los términos. Sí, sigue apareciendo delta, ¿no? Que sigue siendo la necesidad, aquí la veíamos, ¿no? Pero aparece en su camino beta y luego beta prima, que vamos a ver, que es precisamente esta cuestión del inconsciente, ¿no? El inconsciente como el deseo que se cuela ahí pulsional y que se mezcla con la necesidad, ¿no? Recordemos que en el modelo
psicoanalítico, la característica es la del conflicto intrapsíquico. Las diferentes instancias muchas veces están en pugna. No funcionan como sincrónicamente, no están de acuerdo, sino que conscientemente puedes querer una cosa e inconscientemente puedes querer otra. Y digamos que del agregado de estas dos querencias se tiene que traducir a términos del lenguaje, al término del otro, porque el lenguaje siempre es algo que viene de fuera, siempre es algo dado por alguien más, por algo más. Por eso le sustituye el término del código, porque el código es una noción muy lingüística. Cuando hablamos de código estamos hablando de la noción de Jacobson, de la noción de Saussure, y que están entendiendo solamente por código esta cuestión hablada, meramente del lenguaje hablado. Bueno, luego se puede convertir en escrito, ¿verdad? Pero son códigos de comunicación lingüísticos, en el sentido preciso, literal. Mientras que Lacan hace más amplia la noción, ya no solamente está hablando del código lingüístico, sino está hablando de cualquier significante que ha sido asumido por el sujeto, ¿no? Es decir, cualquier situación que sirva para significar lo que quiere expresar y que no solamente son palabras, ¿verdad? Son símbolos, son gestos, son posturas, son ideologías. Vamos, es cualquier cosa que yo empleo para comunicarme, pero que no nada más tiene que ver con el lenguaje en el sentido lingüístico de las palabras, sino el lenguaje en el sentido amplio y que siempre va a venir de fuera. No sé si se entiende por ahí, Mariana. Creo que un poco es más o menos como las tópicas de Freud, ¿no? Pero elaborado de manera diferente. Es que realmente Lacan está en desacuerdo con la tópica estructural. O sea, Lacan, de alguna forma, cuando dice voy a hacer una relectura de Freud, va a regresar al primer Freud, al Freud del consciente, inconsciente, preconsciente un poco. Y entonces, de ahí... como algo fluido, ¿no? ¿Mande? Usted lo ve como algo más como fluido, o sea, algo más ambiente, más civil, que nada más tenía como paso 1, paso 2, paso 3. Pues esa es una versión distinta. Si tú me preguntas, es que esta idea que tiene Lacan de que él entiende a Freud, yo insisto, no es así, ¿eh? Da una versión distinta de Freud, y más bien no termina siendo Freud, termina siendo Lacan, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Creo que ya, ahora en la actualidad tenemos que entender que Lacan crea una teoría propia, ¿no? Ya no es Freud. Él dice, yo entiendo a Freud, pero la verdad es que no es Freud, no, está siendo Lacan. Que el hecho de que él diga que esto es lo que dijo Freud, bueno, ¿qué les puedo decir? ¿No? Es como leer las Sagradas Escrituras y decir, es que lo que quiso decir Jesucristo fue esto. Pues como no hay Jesucristo vivo para que te diga si eso quise decir o no eso quise decir, pues eso ya no se puede corroborar. Entonces un poco esta es la idea, ¿no? Y el símil no es casualidad, si el psicoanálisis es muy dogmático, se parece a cánones religiosos, ¿no? Entonces, es esto un poco, ¿no? Sí, es que en realidad Freud quiso decir esto, mira, lo que Freud quiso decir creo que lo dijo claramente en sus textos. No quiso decir otra cosa. Si tú ya dices que quiere decir otra cosa, más bien es ya tu interpretación y ahí hay que ver cuánto le estás poniendo de tu cosecha, ¿no? Creo que esto pasa con Lacan, ¿no? Ya Lacan es Lacan, no es Freud. Entonces, cuando tú empiezas a ver los grafos, dices, bueno, esto ya es distinto, esto ya es un planteamiento diferente que el que Freud estaba haciendo. Y sobre todo, en este primer Lacan, podríamos decir, el planteamiento es muy desde el lenguaje, desde la importancia del lenguaje, desde la naturaleza lingüística de nuestra especie, que para Lacan se torna un criterio esencial para entendernos, para explicarnos y, por supuesto, para analizarnos, ¿no? Entonces, realmente, más que comparar o querer utilizar los términos freudianos para entender a Lacan, más bien hay que, como un poco hacer borrón y cuenta nueva y decir, bueno, vamos a ver lo que Lacan nos está queriendo decir, ya sin tanto recurrir a la analogía de términos de Freud. Entonces, aquí más bien hay que entender este yo, no como el yo freudiano, sino como el yo lacaniano.
Y en el yo lacaniano, digamos que hay estos dos elementos. Esta parte consciente, que yo me doy cuenta quiero, y esta parte inconsciente, que es esto que está muchas veces en conflicto, en pugna, o a veces no, o puede ser diferente con lo que yo digo querer y lo que inconscientemente en realidad quiero. Pero hay, como en la psique están obrando las dos fuerzas de manera simultánea, las dos se conjuntan en este vértice y ya desde ahí se genera esta nueva necesidad, podríamos decir que es una conjunción de las dos anteriores y que va a ir hacia ese intentar comunicarse, intentar traducir este esquema pulsional a algo que es lingüístico en un sentido amplio, como capacidad de comunicarme hacia afuera o conmigo mismo también, pero que toma la forma de significantes de otros, de otras. Precisamente, ¿no? Porque el lenguaje, decíamos, no lo invento yo, no lo creo yo, sino que existe acá afuera. Entonces yo lo retomo para intentar comunicar esto que es interno. Esto es interno y esto en un primer momento fue externo, luego se ha internalizado, pero aunque se ha internalizado, sigue viniendo del otro, de la otra. No sé si sí se entiende mejor. Creo. Ay, es que todavía ando media aturdida de sueño, profe. Sí, eso luego interfiere con Lacan. Toma café, Mariana. Ya tomé café. Toma más, no importa. Bueno, yo soy bien café. Voy a hacer caso de esa sugerencia. Una línea. Eso te despierta. Una línea. Está exagerado. Bueno, entonces no sé no sé si los demás, las demás están entendiendo esto. Creo que sí. Quiero creer que sí. Igual, creo que sí. Ok, Luis. Bueno, vamos a seguir entonces avanzando. Bueno, entonces estamos acá. Decíamos, aquí está esta letra A, que significa lo otro. En francés así se escribe lo otro, con una A, autre. Y entonces, pues aquí está esto. Luego tenemos la letra griega gamma, gamma minúscula. Esta como Y es la gamma minúscula. Si ustedes ven el otro, aquí era lo que era el mensaje, ¿no? Pero ahí todavía estaba usando los términos de Jacobson y de Strauss, ¿no? Aquí ella crea como por sus propios términos. ¿Por qué? No es nada más una cuestión como de cambiar la M por la Y, sino que el significante cambia, ¿no? Antes, M era el mensaje, ¿no? Y ahora dice, es el significado del otro. Es muy interesante porque dice, caray, como que el mensaje se convirtió en el significado del otro. Digamos que una vez que el mensaje sale, se emite, yo ya lo hice explícito, lo mandé hacia afuera, sea verbal, corporal, visual, simbólico, como sea, yo ya lo saqué de acá. Aquí este mensaje ya está ahí, es visible para alguien más. ¿Quién? Pues no va a depender. Se convierte en el significado del otro. ¿Por qué está diciendo esto Lacan? ¿Por qué se convierte en el significado del otro? Porque automáticamente el otro lo pesca y lo colorea de sus propios significantes. Ya no es el mensaje puro que yo quería. Nunca fue puro porque desde aquí se contaminó. ¿Se acuerdan? Veíamos la clase pasada, ¿no? Ya desde que yo lo emito, ya el mensaje está contaminado porque utilizo un lenguaje que es prestado de alguien más. Y bueno, si aquí ya iba medio sucio, digamos, aquí se emborronea un poco más. ¿Por qué? Pues porque el otro lo tiene que descifrar, tiene que interpretar según sus propios esquemas, sus propias nociones, sus propias experiencias, sus propios referentes, y entonces se vuelve ya no mi mensaje, sino el mensaje del otro, del significado que él tiene de eso que yo le estoy comunicando. Yo le digo algo y la gente entiende qué cosa. Otra cosa, sécate la cara, mira. Otra cosa distinta, la que él o ella puede entender bajo sus propios esquemas
significantes. No sé si esto se entiende. No Es mucho, como si yo estuviera enviando un mensaje y la otra persona lo no lo capte o lo capte conforme está su mente, algo así. Sí. O el significado que ella tiene en la mente, más bien. Exacto. Conforme él o ella está interpretando el mensaje en ese momento y que esa interpretación es el resultado de múltiples situaciones, ¿no? Lo va a captar, no como yo se lo mandé, sino como él o ella lo entendió. Yo puedo decir una cosa y decir yo quise decir esto, pero que la persona entienda eso que quise decir es otra historia. Bueno, por ejemplo, eso puede ser tanto verbal como no verbal. Claro. O sea, cuando hablamos de mensaje estamos hablando de cualquier tipo de mensaje. No es necesario la palabra, ¿no? Como por ejemplo, ahorita me viene, no sé, un ejemplo. Pasa cuando, por ejemplo, no sé, dos esposos, pasa que a la mujer toda la vida su papá le esté pegando, cosas así. Y pasa que en su relación ya el esposo le esté pegando y cuando no le pega, está enviando el mensaje, se supone que positivo, porque ya no le está pegando. Pero ella piensa que como ya no le están pegando, ya no lo quieren, algo así. Sí, sería un ejemplo bastante disfuncional que tristemente sí debe ocurrir, ¿no? Porque es la atribución esta de me pega porque me quieren, ¿no? Y que si ya no me pega, entonces ya no me quieren, ¿no? Porque ya no le importo, porque ya no me quiere controlar, porque ya no me quiere dominar, porque ya no me quiere someter, y entonces odio pido más que indiferencia, porque solo se odia lo querido, dice la canción. Sí, eso sería como el significado de la mujer en este ejemplo, ¿no? En ese ejemplo, ¿no? Entonces, sí, ya. No, y esto es un ejemplo extremo, pero en realidad esto pasa en cualquier comunicación. Ahora mismo está ocurriendo. Yo aviento a ustedes ciertos significantes, estoy tratando de comunicar un mensaje como yo estoy entendiendo a Lacan, bueno, y cómo estoy tratando de traducirlo para que ustedes lo entiendan, pero que ustedes lo entiendan o no es otra historia, porque inmediatamente en cuanto mis palabras se vuelven realidad, en el sentido de que salen de mi boca, se transmiten por este medio digital y llegan a ustedes a través de una pantalla, pues ya se vuelve su significado y ya es como ustedes lo estén entendiendo, que no necesariamente es como yo lo estoy emitiendo. Y esto pasa todo el tiempo. Por ejemplo, aquí, sí, aparte de que pasa todo el tiempo, no es complicado en la forma en cómo, ya ve que en cada estado ya se manejan como diferentes adjetivos de lo que quiere decir uno. Entonces yo creo que ahí también lo complica un poco, ¿no? Porque a veces uno quiere dar a entender algo y la otra persona, conforme tiene el significado en la mente, pues lo puede tomar como de diferente forma, ¿no? Entonces es ahí en donde la comunicación ya no es la adecuada. O sea, sí es la adecuada, pero para los significados de cada persona ya no. Exacto. Así es, y aunque hablemos, seamos del mismo estado, seamos hermanos y hayamos crecido en la misma casa y tengamos los mismos significantes heredados de nuestro esquema parental, aún así esto ocurre. Aún así, siempre hay una dificultad, una interferencia, una pérdida en esa interpretación. En cuando el significado se vuelve del otro, cuando aparece gamma, cuando este A se vuelve gamma, entonces ya es el significado del otro, que es lo que el otro entendió de lo que tú le dijiste. Y que ve tú a saber si es lo que tú querías decir, ¿no? Que este es el problema de toda la vida en las relaciones interpersonales. Es que tú dijiste eso, no, yo dije otra cosa. Yo lo que dije fue esto, no es cierto, tú dijiste esto, no, yo dije esto. Cuando nos ponemos de acuerdo, dice Lacan, nunca. Precisamente por esta dificultad
de que todo mensaje está contaminado por muchísimos elementos, ¿no? Decíamos, desde su formación está mi necesidad, que ya se interfiere por la necesidad pulsional inconsciente, que va a hacer que el mensaje ya salga entremezclado y que luego cuando se traduzca, digamos, a un código, ya luego, y se convierta, además ese código sea traducido por un intérprete, por un receptor, se convierte en otro mensaje, ¿no? O sea, hay tantos mensajes ya ahí modificados que uno dice, Jesús, es un milagro que medio nos podamos comunicar, ¿no? Precisamente por esta situación. Bueno, sigamos explicando este grafo 2. Luego está nuevamente aquí la S, esta es una S, y una S', que aquí en este punto tiene que ver precisamente con el lenguaje, decíamos, con el lenguaje como sistema de significantes que ha sido históricamente construido. En este grafo era nada más esto, es S', bueno, aquí sigue estando, si se dan cuenta, solamente que en este grafo lo que está diciendo Lacan es que esto interfiere a las dos partes también, al significado del otro, al que esté interpretando, como al que esté emitiendo. O sea, aunque los dos usen el mismo lenguaje, el mismo idioma, más que el mismo lenguaje, pues cada uno va a tener un significado distinto de las palabras que está usando. Lo que tú estás poniendo de ejemplo, Luis, nos sirve mucho. Hablamos español, pero uno es de Chiapa de Corzo y el otro es de San Cristóbal, y aunque estén usando el mismo idioma, sus significantes van a variar. ¿Por qué? Porque hay variables idiomáticas ahí que interfieren, que son precisamente estos elementos que están acá, y que hacen que muchas veces no se entienda bien el mensaje, aunque esté escrito, dicho, expresado en la misma lengua, en el mismo idioma, ¿no? Esa parte sigue estando aquí presente, ¿no? Es otra interferencia más a este esquema. Y luego tenemos una beta prima, que este es como bien interesante, que es como esta relación beta-beta prima, podríamos decir, que es como esta interferencia inconsciente, ¿no? De la que estábamos hablando acá, que afecta tanto al que emite como al que recibe, porque también el que recibe le puedes decir una cosa y te puede escuchar otra. No solamente los lapsus se dan entre lo que yo quiero decir y lo que digo. Yo creo que a todos nos ha pasado un lapsus de que quiero decir una palabra y digo otra, ¿no? Por decir una digo otra, ¿no? O sea, yo quise decir algo y dije otra cosa distinta, ¿no? Ay, cuánta ternura hay en ti. Y cuando lo digo es, ay, cuánta ternera hay en ti, ¿no? Que es el ejemplo que pone por ahí el de la conferencia, ¿no? Sí, ¿no? O sea, sustituiste una palabra por otra, fue un error. Pero el tema ahí es que dice Lacan, el error no es casualidad, como decía Freud, es un lapsus, significa que hay una fuerza, una pulsión inconsciente que interfirió en esa emisión y por algo dijiste ternera en vez de ternura. Lo mismo pasa con el que interpreta. Puede escuchar algo que no le dijeron. Yo puedo distorsionar, y de hecho casi todo el tiempo lo hacemos, los mensajes que percibo. Les doy otro significante, otro significado, los altero muchas veces de manera inconsciente. Entonces hay una relación también de interferencia inconsciente entre beta y beta prima que es imposible de saltar, ¿no? Por eso la comunicación, decíamos ayer, no es plana, no es lineal, no es total, siempre está limitada por todos estos elementos que están ahí jugando un papel y de alguna forma dificultando precisamente este proceso comunicativo. No sé si se entiende ese asunto. Sí, quedó claro. Sí, entonces lo que dice Lacan lo dice de una manera como no tan esquemática como estamos diciendo, ya les decía, Lacan es medio enredado. Entonces, por ejemplo, Lacan acerca de beta prima dice, emerge un otro en mí mismo, un lapsus, que es como un mensaje, que hay una diferencia, que establece una diferencia entre lo que se quiere decir
y lo que se dice. Un otro en mí mismo sería un otro inconsciente que está ahí. Sí, pero por ejemplo eso pasa porque desde casa viene como el doble mensaje, ¿no? Algo así lo llaman. O sea, en el cual trato de decir algo, pero a la vez estoy dando a entender otra cosa o... Sí, es como lo que hacen, en este caso a mí me pasaba con mamá, porque era como sí, pero no. Entonces es como un doble mensaje que confunde a la vez y no sé si eso hace que después nuestra comunicación sea afectada en ese sentido. O sea, no es que Vamos. le esté echando la culpa, ¿verdad? Mamá, pues, pero realmente creo que vamos por la vida así todos dando como que doble mensaje, pues. Bueno, acuérdense que Lacan sí le echa la culpa a la madre, pero no a la madre biológica, sino con la madre como sentido metafórico, imagen, digamos, más bien de quien te da el primer lenguaje, ¿no? Las primeras nociones lingüísticas, los primeros códigos, los primeros significantes, ¿no? Entonces, si lo ves así, sí, es cierto, es que todo el tiempo tenemos haciendo doble mensaje, ¿no? Podríamos decir que esto explica muy bien lo que tú estás diciendo. Hay un mensaje de lo que yo quiero decir y hay otro mensaje que se cuela ahí y que aparentemente no quería decir, pero dije. Cuando, por ejemplo, tú refieres esto, ¿no? Es que sí, pero no. Sí, pareciera que, por ejemplo, esto pasa, ¿no? Lingüísticamente la persona te puede decir sí, pero en el lenguaje corporal y en el trasfondo paralingüístico te está diciendo que no. Mamá, ¿me das permiso de salir este fin de semana, de irme con mis amigos de campamento? Si quieres, vete. Y entonces ahí hay dos mensajes, ¿verdad? El tema es que lo que Lacan está planteando es que muy probablemente la persona esté siendo consciente de que está diciendo si quieres vete, pero a lo mejor no está siendo consciente del otro si quieres vete, que en realidad es no te vayas, ¿verdad? Sin embargo, los dos elementos están ocurriendo simultáneamente. Y además, pues eso dice ella, ¿no? Ya lo que tú interpretes es otra historia, además. Y esto interpretado va a ser a su vez interferido por sí, esta parte de lo que tú escuchas y la otra parte inconsciente de lo que tú también escuchas. Y que al igual que el que dice, ocurre simultáneamente. Escucho yo y escucho yo, ¿no? Por eso es útil el francés de Lacan, ¿no? Escúchale je y escúchale moi, sí, por supuesto, ¿no? Porque en el español es yo escucho, ¿verdad? Y es como más difícil entenderlo. En el francés, como el uso que hace, que hay dos denominaciones para el yo, entonces puedes decir, pues sí, escúchale je, que sería la parte inconsciente, y escúchale moi, que sería la parte consciente, ¿no? Aquí en español luego es un poco más difícil esa situación, ¿no? Por eso también creo que luego de pronto entender a Lacan es un poco más complicado por esto de las traducciones y que tenemos carencias lingüísticas, vamos, ¿no? Tenemos esta parte que es diferente y entonces pues es todo un rollo que hace más compleja comunicar el mensaje, ¿verdad? Pero bueno, regresando al ejemplo, no sé si esto se entiende, está muy bueno tu ejemplo, Luis, porque sí, precisamente eso es lo que ocurre, nada más que no solo con tu mamá, con todo el mundo y todo el tiempo. Sí, en las relaciones interpersonales se ve bastante. Así es, toda la vida estamos emitiendo mensajes múltiples. Decimos sí, pero decimos a veces a medias ese sí, o a veces decimos sí, decimos no, o a veces es un sí que en realidad es un no. Bueno, hay como enorme cantidad de variaciones en este sentido. Vamos, el mensaje tiene sentidos múltiples. Por eso cambia el código por la A, porque esto es lo que intenta reflejar, son sentidos múltiples que hay acá y otros sentidos múltiples que hay acá, que crean todo este elemento acá, todo esto, ¿no? Que está representado en el grafo y que por eso se va haciendo más complejo, ¿verdad? Porque pues cada vez se va dando cuenta Lacan de lo difícil que es entendernos y intentar entender a alguien más o a nosotros mismas. Entonces no sé si se está entendiendo este planteamiento, chicos, chicas. Sí, quedó claro. Los demás, las demás. Sí, ya un poco mejor.
Ok. Yo lo que quiero que Creo quede... que eso se entiende más que lo de hacer Es que es cierto, conforme vas entendiendo todo el gráfico, lo mismo hace que comprendas todo, sería un efecto de Gestalt, ¿no? O sea, ves la configuración total y eso te hace como más fácil entender todos los elementos, ¿no? Si ves cada uno de los elementos por separado, de pronto dices, no entiendes, hasta que ves las relaciones que dices, ah, ya capté. Pero lo que sí es muy importante que les decía es esto, ¿no? Que estos dos mensajes de los que habla Luis, no es que haya unos como dos mensajes al mismo tiempo conscientemente, ¿no? Aunque puede llegar a pasar. Pero las más de las veces, esta parte inconsciente interfiere. Digo una cosa, pero digo otra porque hubo interferencia de un deseo inconsciente. Y acuérdense, si es inconsciente, yo no me estoy dando cuenta de lo que estoy diciendo, aunque tal vez el otro pueda notarlo. Como el no y el sí del ejemplo de me das permiso de ir, ¿no? A lo mejor la persona dice, no, si yo te estoy diciendo que sí vayas. Aunque en realidad inconscientemente esté diciendo no quiero que vayas, quédate conmigo. Precisamente, a ver, sí. Se me viene a la mente como que la verdad es bastante complicado porque si vamos por la vida así, sin hacernos conscientes de lo que estamos haciendo o diciendo, pues está cañón porque o sea, es como seguir en lo mismo, con el mismo chip siempre. Y en lugar de que haya un avance, hay un retroceso siempre, porque pues sigues haciendo lo mismo. El detalle es que no nos damos cuenta, pues, porque es como el ejemplo que estoy diciendo hace ratito. O sea, digo algo y se lo vuelvo a decir a la persona lo que dijo, y dice, no, pero yo no te dije eso, cuando realmente sí lo dijo. Entonces es como, bueno, y entonces, ¿quién está bien, quién está mal? Y es ahí donde se hacen los problemas. Así sí está cañón, la verdad sí está cañón. Y realmente así es. ¿Saben qué es lo que les pasa a ustedes? Que como están estudiando psicología, lo que les está pasando es que esto lo están empezando a ser consciente, ¿no? Este es de alguna forma también lo que va a permitir, si lo vemos en este esquema, que luego vamos a ir viendo que va a ir cambiando el esquema, ¿no? Insisto. Pero ahorita, digamos que partiendo de este modelito, esto es lo que de alguna forma el análisis libera, ¿no? La posibilidad de que esto y esto ya no se vuelva inconsciente, sino que sea también consciente. O sea, ya que cuando llegue acá yo diga, sí, ya me estoy dando cuenta de que sí y no, y que a la hora de emitirlo yo diga, mira, hay una parte de mí que sí quiere que te vayas, que te diviertas, pero hay una parte de mí que la verdad me da mucho miedo que crezcas, hijo. Yo quisiera que siguieras siendo pequeño y te quedaras a mi lado toda la vida porque te amo profundamente y me asusta mucho que puedas sufrir. Cuando haces eso, liberas también a la otra persona de esa interpretación. Sin duda alguna, eso sería la clave. O sea, el dar a entender como lo que realmente sí te quiero decir, pero a partir de otras palabras. No, sí, pero no. O sea, dentro de ese sí, pero no, hay un gran contexto dentro de solo eso. Exacto, Luis. Y eso solamente se logra ¿cómo? Pues la receta de Freud sigue siendo en ese sentido, hacer consciente lo inconsciente. Solo que hacer consciente lo inconsciente no es hablar de las represiones y los traumas, ¿no? Como muchas veces se piensa, ¿no? Lacan de alguna forma sí cambia mucho el método psicoanalítico, porque más que irse a buscar, ¿se acuerdan? Freud decía la escena primaria, el lugar donde se originaron los traumas, más bien tiene que ver con este reconocimiento consciente de lo que está detrás. Y que sí cambia mucho los lenguajes. O sea, si te das cuenta, Luis, de lo que dices primero de, me das permiso de ir de fin de semana de acampar, está bien, vete. A que yo te diga, hay una parte de mí que quiere que vayas y hay otra parte de mí, pues, así como lo planteé, hay un universo de distancia. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Y la segunda versión es mucho más rica, mucho más amplia y hasta dan ganas de decir, ay, güey, pues ya no sé si me quiero ir o me quiero quedar, ¿no? Es más, ¿no? ¿Por qué? Porque te está explicitando lo que hace ser un mazacote aquí, revuelto, que salió como otro mazacote más infamemente revuelto y que yo traduje como se me dio la regalada gana y pude hacerlo.
Y ese es uno de los graves problemas que tenemos en la comunicación humana, que no hacemos explícito esto porque nosotros mismos internamente tampoco lo tenemos explícito en primer lugar. Lo tenemos ahí como muy enredado, inconsciente. Y entonces no funciona. No sale el mensaje con esa riqueza y por supuesto el otro, la otra, no lo puede captar. Y claro, luego todavía como salió aquí como masacote, cuando regresa a mí el otro me contesta, nunca me das permiso de nada, no me dejas salir, me quieres tener aquí toda la vida. Dices, pero si yo te dije que sí. No sé si me entiendo. Sí, luego creo que sería lo más sano, ¿no? Porque es una cadenita, o sea, si a mí me explican, yo me voy a ser consciente de que le puedo explicar a la otra persona de diferente forma. Y la otra persona va a explicar de diferente forma. Y la otra persona que le explique de diferente forma a la otra va a ir haciéndolo y es un como ciclo muy bueno. Ahora entiendo a la gente lo que quiere llegar a decir, o sea, que todo comienza desde pues quien te enseña, ¿no? La comunicación en este caso. Ahora, si tú la aprendes de una forma correcta, le vas a enseñar al otro a que lo haga de una forma correcta. Y al que le enseñaste, también el otro va a enseñarle a la otra persona a hacer lo correcto y creo que el mundo cambiaría en general. ¿Ven? Por eso hay que ir a terapia. Esa es la meta, de alguna forma ese es el fin del proceso terapéutico, ¿no? Favorecer que esta comunicación tan enredada y tan compleja, esta relación interpersonal que se da todo el tiempo conmigo y los otros, las otras, vaya haciéndose más explícita, más consciente, si lo quieren ver en términos psicoanalíticos. Y eso tiene un efecto, como tú dices, de bola de nieve o de piedra en el estanque, ¿no? El mismo efecto amplifica y va haciendo que otras personas cambien sus pautas de comunicación. Muchas veces la gente dice, es que yo empecé a ir a terapia porque quería que los demás cambiaran. Luego yo empecé a cambiar y me di cuenta que cuando yo cambié, los demás cambiaron. Sí, claro. Porque lo que cambió muchas veces fue tu pauta de comunicación, que se hizo más amplia, más rica, y cuando tú le das esos elementos a la otra gente, la gente también cambia la manera como reacciona, porque dice, pues ya entendí. Pues eso es lo que me querías decir. Pues esto es lo que te está ocurriendo. Y eso hace que la gente reaccione también de manera distinta, ¿no? Alguna vez, yo recuerdo hace muchos años, cuando recién estaba estudiando la especialidad en terapia centrada en la persona, me acuerdo que yo alguna vez pregunté, bueno, ¿y qué onda con lo inconsciente? ¿Y qué onda con la contratransferencia en el humanismo, no? Porque a mí siempre me ha gustado cuestiones teóricas del psicoanálisis. Y mi maestra me explicaba en ese tiempo, y me decía, es que para Rogers, el inconsciente y lo que es la contratransferencia surge cuando no se puede simbolizar algo. El inconsciente surge cuando no puedes simbolizar algo, es lo que no puedes simbolizar, es lo que no puedes decir. Y yo como que no entendí muy bien eso. Y la contratransferencia es cuando no puedes comprender bien esto que el otro te quiere expresar. Y sí, eso no lo entiendo. Pero ahora que leo a Lacan, fíjense cuánto tiempo después, realmente a mí me cae el 20 y digo, ya entendí. Por supuesto, ¿no? Si yo no tengo claro lo que está ocurriendo internamente, no lo puedo comunicar con esa claridad. Sale todo embrollado, emborronado. Y por supuesto el otro, menos que lo entienda. Eso dicen que la es muy complicado, ¿no? Pero ahí entiendo por qué es complicado, porque te está enseñando a cómo comunicarte de mejor forma. Y creo que no nos gusta comunicarnos de mejor forma, por eso no le entendemos y se nos hace muy tedioso, pero en sí es muy claro lo que te estoy tratando de decir, ¿no? ¿Sabes qué? Lo curioso del asunto es que Lacan sí es muy enredado para comunicarse, yo te diría, ¿no? El tema de Lacan es que es muy complicado. Bueno, primero lo decíamos, escribe mal, ¿no? La verdad es que no es muy buen escritor. Y ¿saben qué es lo más difícil de Lacan? Que uno a veces no entiende los términos, ¿no? O sea, como que Lacan no hace esto de, a ver, primero voy a explicar lo que yo quiero decir con todo eso. O sea, así como yo se lo estoy explicando, no lo hace Lacan, ¿no? O sea, qué bueno, sería bien fácil, ¿no? No, sino que hay que hacer todo un proceso como de traducción de lo que el señor Lacan está planteando para ir creando y decir, mira, es que esto es como el código que él utiliza, son los significados que él tiene. Y entonces dices, pues lo que quiere decir es acá, ¿no? Sí, ya cuando lo lees así o lo ves así, dices, pues no está difícil o no está tan difícil.
Pero si tú lo lees directamente de Lacan, dices que no tengo la más remota idea de lo que quiere decir. Creo que en primer lugar es porque tú no posees el código lacaniano, ¿no? Digamos. Tú no posees esos esquemas que él tiene, y como él comete un error, es curioso, machetazo a caballo de espadas, ¿no? Piensa que los otros lo van a entender porque tienen sus mismos códigos. Ahí hay un error bastante, que es parte del egocentrismo. El egocentrismo es esto muchas veces. Yo pienso que el otro me tiene que entender porque doy pelo hecho que el otro tiene los mismos códigos, tiene los mismos significantes, entonces está hablando el mismo lenguaje. ¿Por qué no me entiendes si te lo estoy diciendo claramente? No, me lo está diciendo claramente desde los significantes que tú tienes, pero no desde los que yo tengo. Primero me tienes que ayudar para que yo pueda traducir y decir, y entonces ya lo entiendo. Eso es lo que estamos haciendo ahora en clase con el señor Lacan. Entonces, ¿se va entendiendo este asunto? Es pregunta. Sí, se está cociendo este arroz. Qué bueno, Pedro, que se vaya cociendo. Ven, no es que sea tan terrible Lacan, no es que digan, no aporte nada. No, sí, dice cosas bien interesantes, ¿no? Hay una parte de él que luego sí se vuelve como muy así, ya medio soñado el asunto. Pero esto primero, más allá de las dificultades de traducción de leer a Lacan, ¿no? En realidad tiene bastante sentido. Y en realidad sí sirve para fines clínicos, para fines de comprensión, para fines de relación. Si uno le aplica un esquema relacional a estos modelos lacanianos, dice uno, pues sí, sirve un chorro. Claro que sí, pero hay que entender o tratar de entender lo que en realidad estaba comunicando en ese sentido. Hasta ahorita, ¿no? Porque, insisto, Lacan va cambiando. Entonces vamos viendo que hay diferentes versiones de sí, de que va dando Lacan, y algunas diciendo, sí, claro, ya entendí. Hay otras que dicen, Dios, ya me volví a enredar, ¿no? Ya vamos a ir viendo, ¿no? Pero esta primera parte de todo lo lingüístico, para mí es la parte del mejor Lacan. Es la parte que me ayuda, que queda más claro, ¿no? Eso, bueno, y que no hemos llegado un poco a meter la parte del estadio del espejo, que luego vamos y los 3 Edipos, que nos van a ayudar a comprender cómo es que Lacan llega a todo este asunto, ¿no? Ya la última parte de los matemas, donde se mete con la topología, e intenta hacer lo de los nudos borromianos, que para explicar, sí, ya de pronto tú dices, bueno, ya se fue muy lejos, ya se fumó bastante, ya es como más difícil, ¿no? Y ya muchas cosas dices, pues, quién sabe, ¿no? Pero esta primera parte es bastante interesante de descifrarla, de entenderla, y sí tiene aplicaciones clínicas, prácticas y comunicativas, sobre todo, como tú decías, Luis, sobre todo si le damos ese sentido en los enfoques psicoterapéuticos contemporáneos, que lo relacional está siendo lo fundamental. Bueno, esto nos ayuda muchísimo como a entender por qué la comunicación es tan compleja y por qué el proceso terapéutico funciona cuando la gente se da cuenta de esta parte. Cuando la gente es capaz de esto, empezar a comprender, a descifrar, a reconocer, que esto se logra a través de la introspección, ¿no? Ese trabajo que permite el autoconocimiento, todo esto cambia. Todo esto que ocurre allá afuera cambia. Comentarios, dudas, preguntas para ir cerrando esta primera parte de Lacan y la parte lingüística. Todavía nos faltan varios grafos, ahorita nos van a faltar 1, 2, permítanme, faltan 1, 2, 3. Nos faltan 4 grafos todavía, pero ya los primeros 2 ya parece que están quedando. Entonces, comentarios, dudas, preguntas y todo lo que surja y piensen y quieran y sientan del señor Lacan. Los grafos los vamos a tener que explicar en el examen. Mira, no lo había pensado, pero es una buena idea. Oh, rayos. Profe, Pedro quiso decir otra cosa. Sí, profe. Doble mensaje. Aquí hubo un error de comunicación, profe. Era un ejemplo. Bueno, ya le van entendiendo entonces, eso es bueno, ya están haciendo chiste del chiste. Eso es bueno. Sí, porque entonces, no sé si nos va a subir entonces a la plataforma, o si ya estarán. Sí, les voy a mandar los grafos, es un PDF donde ya puse todos los grafos juntos, para que precisamente, porque ya los escaneé, porque vienen diferentes obras de él, entonces
hay que como que darles un poco de orden, porque aparte, si uno los lee en desorden, bueno, si uno lee los escritos así como están diciendo ahí, ya no sé qué, pero están más o menos en orden, entonces, ahí están los grafos que los voy a mandar para que los vayan teniendo. Es más, de una vez se los mando, ahorita que lo pienso, para que ya los tengan y sea más fácil, igual que puedan ir haciendo sus anotaciones, ¿verdad? Permítame. A ver, ahorita se los mando. Ay, Dios, ya se alentó mi compu. Permítame que me salí del WhatsApp web. Bueno, mientras díganme, ¿hay alguna duda, algún comentario, algo que quieran precisar o decir a partir de esto que estamos viendo, chicos, chicas? Sinceramente, la explicación y todo, yo creo que sí la entendí. Igual al tipo de teoría, estaban los grafos así como que no mucho, pero creo que ya la entendí. No sé si a fuerza tendríamos que saber los grafos. Bueno, pues el grafo, como su nombre implica, es como un poco pues eso, ¿no? La representación gráfica del asunto, ¿no? De cómo sería, ¿no? Sí ayuda bastante, ya se los mandé, ¿no? Ya, sí ayuda bastante tenerlo, yo los tengo llenos de anotaciones, rayados y todo lo demás, porque para poder explicarles, si me tuve que chutear todo esto, estudiarlo, entonces, sí sirve como esto, irlo anotando ahí, ir anotando lo que significa cada una de las siglas, para que uno vaya viendo más o menos cómo se da la relación y sea más fácil esto. De todos modos, ya ahí está ahí, para que lo vayan teniendo, y permítanme. Entonces, bueno, no sé, ¿qué dudas, preguntas? ¿Qué pasó, chicos? ¿Están ahí? Sí, pero aquí en mi casa hay mucho ruido. Ok. Bueno, para la siguiente clase vamos a ver también un poco este esquema, que no es como un grafo propiamente, pero va a ayudar a entender también estas cuestiones que vamos revisando, ¿no? De lo que luego Lacan va a intentar para explicar un poco también cómo se da y qué hace tan complicado también esto de la comunicación, precisamente en estas tres, digamos, dimensiones que va a tener el significante, ¿no? Que va a tener la dimensión psíquica de los fenómenos. Vamos a seguir viendo eso y vamos a ir viendo los otros grafos, que todavía les digo que nos quedan 4. Eso, lo que decíamos, los 3 estadios del Edipo, y creo que con eso tendríamos suficiente de Lacan. Tampoco es que nos vaya a dar tiempo de ver todo, ¿no? Es muy amplio, ¿no? Pero con eso nos quedaríamos como que nos quedan como las bases, ¿no? Por lo menos para que ya cuando nos digan Lacan, no nos digan, no nos cuenten, sepamos en realidad de qué va y podamos decir si estoy de acuerdo o no estoy de desacuerdo, estas cosas me gustan a Lacan y estas cosas, ¿no? Porque luego la gente te habla de Lacan y te dice unas cosas, te suelta rollos muy bonitos que luego resulta que siempre no, o te habla de unas cosas tan enredadas que tú dices, ¿quién sabe de qué me estás hablando?, ¿no? Entonces, por ahí sí, algún día topan con un psicoanalista, pues, para que más o menos sepan cómo dialogar en estos términos lacanianos, ¿no? Con la gente, ¿no? Bueno, pues me despido por ahora, chicos, chicas, pues espero que estén bien, y de todos modos, ya está la clase pasada para que le den una repasada, bueno, los 30 minutos que se pudo grabar. Y esta de todos modos la subiré también para que repasen, y sobre todo repasen, ya pueden hacerlo con sus grafos propios, como para empezar igual a hacer sus anotaciones, a ver sus dudas, a ir viendo y que les vaya quedando más claro. ¿Sale, chicos? Bueno, pues me despido, un abrazote, que tengan una excelente semana y nos estamos viendo pronto.
Igualmente, profe, cuídese mucho. Semana. Hasta luego, profe. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, profe.